nombre es Jimena Zuleta, soy abogada de Dentons Cárdenas y Cárdenas, soy la socia encargada del Departamento de Derecho de la Competencia. Llevo muchos años estudiando este tema, pero además llevo por lo menos 15 años participando en investigaciones que ha adelantado la Superintendencia de Industria y Comercio en esta materia. Entonces eso me da realmente un conocimiento muy práctico, conozco bastante bien a la Superintendencia y he visto cómo ha evolucionado. Empecé a participar en estas investigaciones por allá en el año 2003-2004 hasta hoy en día, entonces he visto cómo ha evolucionado la ley y la autoridad y ahora les voy a explicar qué cambios ha habido. He participado en las investigaciones contra las compañías cementeras. Ustedes saben que en Colombia las cementeras las han investigado muchas veces, las han sancionado varias veces. Yo he participado en 2 de esas investigaciones. He participado en las investigaciones contra los ingenios azucareros. Ha habido 2 investigaciones muy importantes contra los ingenios. Una por allá en el año 2008, que los acusaron de estar cartelizados en el precio de la compra de la caña de azúcar. Y luego, en otra investigación posterior, los acusaron de estar cartelizados para entorpecer las importaciones de azúcar a Colombia. Yo participé en esas 2 investigaciones, representando al ingenio San Carlos y en una de ellas al ingenio Providencia. Participé en una investigación que hubo contra los bancos hace unos años. Nosotros representamos a Mastercard, que Mastercard era tercero interesado en esa investigación. Esa fue una investigación que terminó sin sanciones para los bancos, hubo un acuerdo, unas garantías con los bancos. Hubo una investigación contra la concesión del aeropuerto de San Andrés, CACIP y Chevron, participé en esa investigación. Y más recientemente en los carteles de los últimos años, que fueron que han salido mucho en los medios de comunicación, los carteles de cuadernos, pañales y papeles suaves, que son unos carteles que fueron muy significativos porque han sido los primeros casos en Colombia en donde ha habido delación, y sobre eso vamos a hablar. Yo participé en la investigación de pañales representando a una persona natural. Entonces, pues realmente llevo muchos años, esas son como las principales investigaciones que he participado. Entonces, pues les puedo dar realmente un conocimiento práctico de cómo actúa la superintendencia, cómo piensa, cómo investiga, cómo sanciona, cómo ve las cosas. Entonces, pues quería empezar pues por presentarme y explicarles quién les va a dar esta conferencia. Vamos a dividir esta presentación en 5 grandes puntos. El primero, la importancia del derecho a la competencia. El segundo, explicarles qué prohíbe la ley. Y ahí nos vamos a detener, en últimas a ustedes lo que más les importa es saber qué prohíbe la ley en Colombia. No sé qué pasó. Tercero, qué facultades de investigación y sanción tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuarto, cómo evitar sanciones. Y 5, voy a dedicarle unos minutos a la situación particular de Cantar y Bope. Cantar y Bope tiene una situación muy particular en el mercado y vale la pena que le dediquemos unos minutos a eso. Vamos a hablar primero de la importancia del derecho de la competencia. Este tema, ¿por qué es importante? El derecho a la competencia hoy en día es importante en el mundo entero. Ustedes saben que en el mundo hoy en día hay una obsesión con el tema del compliance, y el compliance, el derecho a la competencia, pues es uno de los temas al que más se le está dedicando. Las compañías en todo el mundo tienen una gran preocupación por cumplir las normas de competencia. ¿Por qué? Yo diría que lo más importante es esto, el monto de las sanciones. El monto de las sanciones en el tema del derecho a la competencia es muy importante, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo. En Colombia creo que no hay ninguna autoridad que pueda imponer las sanciones que puede imponer hoy en día la Superintendencia de Industria y Comercio. Y de una vez les voy advirtiendo, más adelante lo repetiremos, pero las sanciones a una persona jurídica son hasta de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Esos son alrededor de 28 millones de dólares. La sanción máxima a una compañía hoy en día en Colombia por violar las normas de competencia es de 28 millones de dólares, es un monto máximo. No es que toda investigación del que resulte sancionado le pongan una sanción de 28 millones de dólares, pero sí es el máximo. Y a las personas naturales, la sanción máxima son 2.000 salarios mínimos,
Esos son como 1.500 millones de pesos. Eso es nuevo, porque en Colombia hasta el año 2009 las sanciones eran mucho más bajitas. A partir del año 2009 las sanciones son de esos montos, son unos montos muy importantes. La pregunta de si la superintendencia ha impuesto las máximas sanciones, sí, en los carteles que mencioné de cuadernos, pañales y papeles suaves, a las compañías involucradas, a algunas, se les impusieron las sanciones máximas. Entonces la autoridad sí está dispuesta a imponer las máximas sanciones. Entonces yo diría que el tema, cuando uno como compañía lo mira, pues lo más importante es que esas sanciones hay que evitarlas a toda costa. El segundo punto de la importancia, ¿por qué es importante? Porque hoy en día no solamente se sanciona a las compañías, sino se sanciona a las personas naturales. Y un cambio muy importante que hubo en la ley del año 2009 es que antiguamente en Colombia solo se investigaba y solo se sancionaba a los representantes legales, a los presidentes de las compañías. Eso cambió. Y hoy en día cualquier persona natural, sea o no representante legal, puede ser investigada y puede ser sancionada. En los carteles de los que hablamos, los 3 grandes carteles que les hablé hace un rato, hubo funcionarios hasta de tercer nivel investigados. Yo representé una funcionaria de tercer nivel, una niña muy joven, que acabó involucrada es un decir, en el cartel. Entonces, eso es un gran cambio y por eso es importante para todos ustedes que tienen que ser conscientes de que estén en cualquier cargo en una compañía, en esta o en cualquier otra, sea cual sea su rol en la compañía, pueden terminar sancionados e investigados. No es excusa decir que es que mi jefe me dio la orden, que es que el jefe, y ahora hablaremos un poco de eso. Entonces, eso hace que el tema sea cada vez más importante para todo funcionario de una compañía. En Colombia se investigan y se sancionan las personas jurídicas, las personas naturales y hoy en día las agremiaciones. Y hablaremos de eso más adelante. Antiguamente los gremios no eran sancionables, hoy en día el gremio en sí mismo es sancionable. Otro tema que hace que el derecho a la competencia sea importante es el tema de la delación. En Colombia se introdujo el tema de la delación en el 2009 y ya está funcionando. Eso cambió por completo este mundo de las investigaciones, porque antiguamente la superintendencia se veía a gatas buscando las pruebas de un cartel o de alguien que estuviera violando el derecho a la competencia. Hoy en día, cualquier persona, cualquier compañía que está involucrada en una conducta ilegal se puede acercar a la Superintendencia de Comercio y delatar. Es un sapo. Y eso en el mundo entero se está utilizando y es una herramienta muy eficaz para las autoridades de competencia para perseguir los carteles. Entonces, ¿por qué se volvió importante? Porque hoy en día el que llega a delatar una conducta ilegal llega con un camión entero de pruebas. Entonces, para la autoridad hoy en día es muy importante en estos carteles que hubo de cuadernos, papeles y pañales. La compañía delatora fue Kimberly-Clark, una compañía americana, y cuando uno mira el expediente, los expedientes de esos 3 carteles, las pruebas que aportó Kimberly-Clark es impresionante. Pruebas de hace 10, 15 años, en el mayor detalle, correos, correspondencia, actas, entonces los carteles quedaron plenamente probados. Antiguamente la superintendencia a veces encontraba alguna prueba, pero existiendo la delación, eso le facilita a la autoridad de competencia, pues, ubicar e identificar los carteles. Este tema es importante porque los poderes de la Superintendencia de Industria y Comercio, la superintendencia tiene unos poderes que no tienen otras autoridades. Y el poder más importante es llegar a las compañías, hacer visitas sorpresa, y hablaremos de eso un poco más adelante, y sin necesidad de orden judicial, pueden llegar a una compañía, pueden pedir los computadores de los funcionarios de cualquier nivel, se pueden copiar los discos duros, hoy en día piden los celulares, y al llevarse los celulares, pues captan los WhatsApp, captan todo, y no hay excusa que valga. Uno no puede decir que el derecho a la privacidad, uno no puede decir que es que en ese computador tengo información confidencial de la compañía, que es que ahí tengo unos secretos empresariales. La superintendencia se lleva todo. Entonces, ese poder tan grande que tiene la superintendencia hace que este tema sea muy importante. La reputación. Una compañía que es investigada y sancionada
por violación de normas de competencia, aparte de las sanciones, pues hay un tema reputacional, y eso también es en el mundo entero. Cuando sale una noticia de que una compañía ha sido sancionada por violación de las normas de competencia, tiene un daño reputacional. Y en Colombia cada vez más, en Colombia la verdad cada vez más. Y luego hay un último punto que es la responsabilidad civil. Eso en Colombia hasta ahora está empezando, en otras partes del mundo está más avanzado, pero hay países en donde después de que un cartel es sancionado, viene alguien y organiza una acción de grupo para cobrar los perjuicios. Por ejemplo, en el tema de pañales y todo eso se estaban organizando unas asociaciones de personas tratando de cobrar, oiga, ¿cuáles son los perjuicios que me causó que causó este cartel a lo largo de los años a los consumidores? Esto es muy nuevo, esto en Colombia, digamos, no se ha desarrollado, pero algún día llegará allá. Entonces, digamos que el tema es importante, el derecho a la competencia es importante en Colombia, yo diría que en los últimos 25 años, a pesar de que hay una norma muy antigua del año 59, realmente la superintendencia, a raíz de un decreto que hay del año 92, la superintendencia ha sido muy activa y muy agresiva a partir del año 92-93. Vamos a hablar ahora, vamos a pasar al segundo módulo. Ya hablamos de cuál es la importancia del derecho a la competencia, vamos a empezar el segundo módulo, que es ¿qué prohíbe la ley? ¿Qué es lo que prohíbe la ley en Colombia? Yo aquí les puse que 3 grandes prohibiciones. Yo empiezo por estas 2, para que no se les olvide. En Colombia se prohíben básicamente 2 grandes cosas. Uno, los acuerdos entre competidores. Cuando ustedes oyen la palabra cartel, un cartel es un acuerdo entre competidores. El derecho a la competencia, todo quiere menos que los competidores hagan acuerdos. Entonces, una gran prohibición son los acuerdos entre competidores. Una segunda gran prohibición es el abuso de la posición de dominio. Y aquí les quiero hacer esta salvedad. En Colombia no es ilegal tener el monopolio de una actividad y no es ilegal tener posición de dominio en el mercado. Ustedes han oído en relación con su compañía que por ahí en la prensa alguien sale a decir es que Ibope tiene un monopolio odioso. Pues es que en Colombia no es ilegal tener monopolio, no es ilegal. Hay compañías, no es muy común, pero hay compañías, en el caso, no es lo mismo tener el monopolio que tener la posición de dominio. El monopolio es que no hay nadie más que ejerza la misma actividad, que es el caso de ustedes. En Colombia no hay nadie más que preste los servicios que ustedes prestan. Entonces, Cantar Ibope tiene el monopolio de la actividad. No es ilegal. La posición de dominio es cuando sí hay otras compañías que prestan los servicios o que venden los productos, pero hay una compañía que tiene un porcentaje muy importante en el mercado, tan importante que puede determinar las condiciones del mercado. ¿Qué es lo que es ilegal en Colombia y que para ustedes es muy importante entender? Lo que es ilegal es abusar de ese monopolio que se tiene o abusar de la posición de dominio que se tiene. Y más adelante vamos a ver, hay unas conductas específicas que se consideran abuso de la posición dominante. Entonces ustedes como compañía sí tienen que tener el cuidado de no incurrir en esas conductas, de abusar de esa posición de dominio. Y luego arriba puse que 3 grandes prohibiciones porque hay una prohibición general. Hay una norma del año 59 que dice, es una norma un poco vaga, pero que dice que en últimas toda conducta anticompetitiva puede ser ilegal. Entonces, cuando uno está en las investigaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando uno está defendiendo a alguien, uno trata de decirle a la superintendencia, mire, no, es que aquí no hay un acuerdo ilegal y aquí tampoco hay un abuso de posición dominante. Pero la superintendencia en muchas ocasiones dice, ah, no, pero es que se violó la prohibición general. Y eso cada vez es más frecuente. Y ahora vamos a ver en qué casos la superintendencia ha acudido a esta prohibición general. Pero para efectos de ustedes, tengan muy presente, se prohíben los acuerdos entre competidores y el abuso de la posición de dominio. Seguimos con este tema de qué prohíbe la ley. La ley exige que los empresarios compiten entre sí y prohíbe cualquier acuerdo que consista en limitar la competencia. Entonces, en materia de acuerdos, ¿qué se prohíbe? Acuerdos entre competidores horizontales y prácticas concertadas conscientemente paralelas.
miremos este primero. Este primer punto yo diría que es la conducta más grave que hay en materia de ley de la competencia, no solo en Colombia, sino en cualquier otra parte del mundo. Estos acuerdos entre competidores horizontales es lo que se llama los carteles. Los fabricantes de pañales durante muchos años se pusieron de acuerdo sobre el precio de los pañales. Eso es horizontal porque son todos competidores en la misma, digamos, en el mismo nivel. Las investigaciones que hubo contra los ingenios azucareros eran acuerdos horizontales, todos los ingenios estaban también en el mismo nivel. Esos son los carteles. Cuando ustedes en Estados Unidos utilizan una expresión que aquí el superintendente a veces utiliza, que es un hardcore cartel. Los hardcore cartel son estos, son los acuerdos horizontales entre competidores. Esa es la conducta más grave que puede haber. Hay unos acuerdos verticales. Esos acuerdos verticales es, por ejemplo, el acuerdo entre un fabricante y su distribuidor, que están no en el mismo nivel, sino verticalmente en la misma cadena de valor. Típico ejemplo, el fabricante y el distribuidor. Esos acuerdos son menos graves. Son menos graves en el derecho a la competencia, también hay algunos sancionables, pero son menos graves. Hablábamos acá, la otra cosa que está prohibida, los actos de abuso de posición dominante, que hablaremos ahorita más adelante, y conductas restrictivas de la competencia, la famosa prohibición general. Hablemos de los acuerdos entre competidores, los horizontales. Estos son los carteles. La ley prohíbe, hay 10 acuerdos específicos que se prohíben, no son los únicos, pero la ley prevé expresamente 10. Ahora, para ustedes es importante entender estos acuerdos porque a pesar de que ustedes no tienen competidores, ustedes sí se pueden ver involucrados en una investigación de estas. De hecho, la del 2011, que en el 2011 IVOPE fue sancionada con RCN y con Caracol y con la UCEP, pues en parte IVOPE terminó involucrado en un acuerdo que la superintendencia consideró ilegal. Y ahora vemos por qué. Son 10 los acuerdos, por lo menos la ley prevé expresamente 10 acuerdos. Hay 4 en particular que yo quiero que tengan muy presente, porque no todos son igualmente importantes. El más importante y el más grave es el primero. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios entre vendedores o entre competidores. El primero es el acuerdo de precios. En Estados Unidos lo llaman price fixing. Esa es la conducta más grave que hay en esta materia, es los acuerdos de precios. Y las autoridades de competencia en el mundo se la pasan persiguiendo competidores que hacen acuerdos de precios. Los pañales, los cuadernos, los papeles, los ingenios azucareros. ¿Por qué? Porque cuando hay acuerdos de precios, eso hay estudios económicos que han demostrado que cuando los competidores acuerdan los precios, pues el efecto en el consumidor es muy grave, porque los precios terminan siendo artificialmente altos y eso hay toda clase de estudios económicos del efecto en los consumidores y en la economía de los acuerdos de precios. Entonces, ahora, ¿qué es un acuerdo de precios? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Un acuerdo de precios no es solamente sentarse y acordar. El acuerdo de precios no es, nos vamos a poner de acuerdo todos en que los paquetes de pañales van a costar 15.000 pesos. Ese no, o sea, ese sí es un acuerdo de precios, pero no es lo único. Porque en el tema, digamos, los fabricantes de pañales se defendían y decían, no, pero es que si usted iba a Carrefour o si usted iba al Éxito, usted encontraba que todos los pañales valían distinto. Entonces, ¿cuál acuerdo de precios? En esos carteles lo que se encontró es que los fabricantes de esos productos lo que estaban acordando principalmente era no dar descuentos. Ellos se reunían y decían, mire, acordemos que no demos más descuentos. Las grandes cadenas nos tienen enloquecidos pidiéndonos descuentos, pongámonos de acuerdo todos en que no vamos a dar descuentos. Eso es un acuerdo de precios, porque eso tiene un efecto sobre el precio, a pesar de que cada uno vendía a un precio diferente. Y muchas veces los acuerdos de precios son así, no son tanto porque cuando todos venden al mismo precio, pues es un poco descarado y la autoridad de competencia pues lo identifica inmediatamente. Generalmente son acuerdos, no demos descuentos, o acuerdos que de alguna manera incidan en el precio.
Una cosa muy importante es que es ilegal acuerdo que tenga tanto por objeto o como efecto. ¿Y eso por qué es importante? Aquí donde dice que tengan por objeto o tengan como efecto. Muchas veces los investigados dicen, oiga, sí, nosotros sí hicimos un acuerdo de precios, pero eso nunca tuvo ningún efecto, porque realmente nunca unificamos los precios, o típica defensa de unos investigados en esta materia dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros sí hicimos un acuerdo de precios, pero lo incumplimos. Nadie cumplió el acuerdo de precios. No importa, es ilegal. El solo hecho de haber celebrado un acuerdo o haber hecho un acuerdo de precios, aunque no hubiera tenido efecto alguno, es ilegal. Y es muy frecuente ver investigaciones por acuerdos de precios que terminan no teniendo efectos, pero igual son ilegales. O muchas veces puede pasar, es excepcional, que se hizo un acuerdo en donde el objeto no era que hubiera un acuerdo de precios, pero el efecto terminó siendo eso. Esta es la conducta más grave, este es el famoso price fixing, es lo más grave que puede haber en materia de derecho y la competencia. Ahorita volvemos sobre el 2, pero el otro que es muy importante y que quiero que tengan presente, el tercero, los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores. ¿Cuál es ese acuerdo? Que los competidores se ponen de acuerdo y dicen, oiga, usted vende en la costa, yo vendo en la región andina, usted vende en Antioquia, yo vendo en Cundinamarca, eso es repartición de mercados, eso es igualmente grave al acuerdo de precios. Son los acuerdos, digamos, más dañinos para la competencia. Pasemos un momentico a la siguiente. Hay dos más que quiero que no se les olviden, la colusión en licitaciones. La colusión en licitaciones es un acuerdo ilegal y hoy en día en Colombia la colusión en licitaciones es cuando varios oferentes en una licitación pública o privada se ponen de acuerdo para falsear de alguna manera el juego de la competencia en la licitación. En Colombia este es un tema a raíz de todos los escándalos de corrupción del carrusel de la contratación en el distrito. Este es un tema que ha cobrado la mayor importancia y la superintendencia hoy en día tiene un equipo de por lo menos 200 personas dedicado a perseguir las colusiones en licitaciones y la superintendencia ha sido muy agresiva. Entonces, cualquier compañía que participe en una licitación pública o privada, principalmente pública, donde cometa cualquier acto, cualquier acuerdo con los competidores que de alguna manera altere el juego libre de la competencia en la licitación es ilegal. Esta conducta, y no se les vaya a olvidar, la colusión en licitaciones es la única conducta en Colombia que tiene consecuencias penales. En Colombia, estas conductas contrarias a la libre competencia no son delitos, no tienen consecuencias penales, salvo una, la colusión en licitaciones. Y sí, ustedes han visto en las noticias, cuando hay colusión en licitaciones, a la gente queda en el peor de los mundos. Por un lado, la superintendencia los investiga y les pueden poner multas millonarias, pero también la fiscalía inicia investigaciones penales y las personas involucradas pueden terminar sancionadas penalmente. No las compañías, en Colombia las compañías no son sujetos de sanciones penales, pero sí las personas naturales. Entonces, ese es el tercer acuerdo en importancia, el acuerdo de precios, el acuerdo de repartición de mercados, la colusión en licitaciones. Y este último, que es muy importante, que es un acuerdo que tenga por objeto o tenga como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización. Eso es esta conducta que es el número 10, también se llama la obstrucción. Cuando dos o tres competidores hacen algún tipo de acuerdo que tiene como efecto impedir a un tercero el acceso a los mercados. En la investigación que hubo contra Caracol, RCN, Ibope y la UCEP hace unos años ya, esto fue lo que se investigó. ¿Por qué? Se encontró la superintendencia, no conozco los detalles del acuerdo y de la investigación, pero lo que se encontró es que hubo un acuerdo que impedía que unos canales internacionales tuvieran acceso a algunos de los estudios que ustedes hacían. Entonces, claro, Ibope en eso tiene que ser muy cuidadoso, como es el único que presta los servicios que presta, no puede hacer un acuerdo con alguien más
para impedir que unos terceros tengan acceso a esos estudios, pues porque nadie más los hace. Entonces este es un acuerdo que tiene muy importancia y es bien interesante. Hubo una investigación hace unos años muy interesante en donde Bavaria SABMiller hizo un acuerdo con 30 restaurantes en Bogotá para que esos 30 restaurantes solo vendieran la cerveza Peroni y no podían vender ninguna otra cerveza. Y a cambio de eso les daban a los restaurantes unos incentivos comerciales y les daban manteles para que pusieran en las mesas y unos incentivos comerciales. Eso se investigó y Heineken y otras cervezas presentaron un denuncio porque decía, esto es un acuerdo entre SABMiller y los restaurantes para impedir que Heineken y otras cervezas entren al mercado de los restaurantes. En esa investigación, SABMiller ganó y no la sancionaron. ¿Por qué? Porque la superintendencia dijo, ese es un acuerdo solo con 30 restaurantes. Y resulta que en Bogotá hay cientos de restaurantes. Entonces, si SABMiller hubiera hecho ese acuerdo con todos los restaurantes de Bogotá para que solo vendieran sus cervezas, pues hubiéramos caído acá. La superintendencia no sancionó. Esta fue una investigación que duró años, fue muy controversial, pero ahí se consideró que no se estaba impidiendo que Heineken y otras cervezas tuvieran acceso al mercado, porque la superintendencia dijo es que el mercado no son los 30 restaurantes. El hecho de que no puedan vender la cerveza en los 30 restaurantes no lo considero como una obstrucción al mercado. En el caso de ustedes es distinto, porque es que solo ustedes prestan los servicios que prestan. Entonces, si ustedes llegaran, supónganse que ustedes hicieran un acuerdo con Caracol o con, no sé, o algunas agencias de medios para no venderle a alguien sus servicios, caerían en esto. Caerían en un acuerdo que tiene por objeto o tiene como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización. Se llama obstrucción y es una conducta muy importante. Vamos un momentico arriba, a la de arriba un momentico. Vamos a leer los otros acuerdos. No son tan importantes porque no hay tantas investigaciones sobre eso. Yo diría que la mayoría de las investigaciones que hay en Colombia son sobre esos 4 que hemos mencionado. El segundo acuerdo prohibido, los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para con terceros. Si alguien hace un acuerdo con un competidor para dar condiciones discriminatorias con terceros, creo que no conozco prácticamente ninguna investigación sobre eso, esa no tiene tanta importancia, pero está ahí. Los que tengan por objeto, tengan como efecto la asignación de cuotas de producción de suministro. Eso sí, si hay competidores que acuerdan cuotas. Mire, yo produzco tanto o yo suministro tanto, yo produzco tanto para el mercado y usted produce tanto, caerían acá. Sobre eso tampoco hay mayores investigaciones. Los que tengan por objeto, tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos. El número 6, los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos. Ese es otro tipo de acuerdo que se prohíbe. El séptimo, los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones. Estos son las famosas ventas atadas, y sobre las ventas atadas podemos hablar ahorita más adelante. Hay cierto tipo de ventas atadas que en Colombia están prohibidas, y una de las cosas que se prohíbe es que haya competidores que se pongan de acuerdo para condicionar a terceros la venta de algo que sea una venta atada, pero sobre eso creo que tampoco conozco la primera investigación. Los acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus niveles de producción. Puede haber un acuerdo entre competidores en donde los fabricantes de algún producto o prestadores de algún servicio se pongan de acuerdo para disminuir su producción. Eso tiene un efecto en el precio. Si no sé, si los ingenios azucareros se pusieran de acuerdo para que, mire, cada uno vamos a disminuir los niveles de producción, eso tiene un efecto en el precio. Sobre esto sí ha habido investigaciones. Luego la colusión en licitaciones que ya les hablé y lo de la obstrucción.
Esos son los 10 acuerdos que la ley prevé, no son los únicos, no son taxativos. Puede haber otros acuerdos. Y aquí la regla general es, los competidores, por principio, no deben hacer acuerdos de ningún tipo. Los competidores deben tratar de no hablarse entre sí. Yo a veces le digo a los clientes, si usted va por un andén y se encuentra con un competidor, cámbiese de acera. Los competidores deben tratar de no hablar, deben tratar de no hacer acuerdos. Los acuerdos entre competidores es tal vez la conducta más grave que hay. Estas se las menciono, se llama prácticas concentradas o conscientemente, son concertadas realmente, o conscientemente paralelas. Sobre esto no voy a hablar mucho porque es complejo, pero es una conducta, es un poco endemoniada porque son acuerdos como tácitos entre competidores. Antiguamente la superintendencia sancionó a varios sectores en donde decía no encontramos, no había pruebas de que hubiera un acuerdo expreso, pero sí lo llamaban prácticas conscientemente paralelas. Hubo una investigación contra los arroceros hace unos años por eso. A los arroceros los sancionaron por acuerdos ilegales y cuando uno iba a mirar nunca les pudieron probar un acuerdo. ¿En qué consistía la práctica conscientemente paralela? En que decían que el uno subía el arroz un día y entonces todos a partir de ahí subían el arroz uno detrás de otro, sin hablarse siquiera entre ellos. Eso es una conducta muy compleja, cada vez se ve menos, porque hoy en día la superintendencia busca los carteles, digamos, expresos, en donde hay acuerdos expresos. Esto se las menciono por si algún día lo oyen, prácticas conscientemente paralelas, pero es una conducta compleja que no, digamos que no, hoy en día ya no es tan común. Seguimos en qué prohíbe la ley, seguimos en el segundo módulo que prohíbe la ley. Ya hablamos de los acuerdos entre competidores, que son los acuerdos horizontales. Aquí vamos a hablar de los acuerdos verticales. Son un poco menos graves, también hay investigaciones, pero digamos que en el mundo entero se consideran menos graves que los acuerdos entre competidores. Hay dos grandes conductas que son muy relevantes. La primera, mantenimiento de precios u otras condiciones de venta. Un fabricante no le puede imponer a su distribuidor a qué precio vender. Eso es una cosa del día a día. Ustedes saben que los fabricantes de productos tienen muchas veces cadenas de distribuidores. La pregunta es, ¿a qué precio vende el distribuidor? Ustedes ven que hay paqueticos de cosas que dicen precio sugerido, el famoso precio sugerido. Está establecido que un fabricante le puede sugerir a un distribuidor a qué precio vender, pero no se lo puede imponer. Si se lo impone, se considera un acuerdo vertical ilegal. No se lo puede imponer y tampoco puede, porque otra cosa que puede pasar es, yo le sugiero un precio, pero si no lo cumple, tomo alguna represalia. O le termino el contrato de distribución, o le doy condiciones comerciales menos buenas, eso es ilegal. En Colombia y en muchas partes del mundo, entre fabricante y distribuidor, no puede haber acuerdos sobre el precio al que va a vender el distribuidor. Se consideraría un acuerdo vertical ilegal. Entonces, digamos, nosotros, cuando revisamos contratos de distribución, que eso es una cosa que una firma de abogados hace todos los días, una de las cláusulas que uno mira con cuidado es qué está acordando el fabricante con el distribuidor en materia de precios. Y uno a veces encuentra cláusulas que dice que el fabricante tiene derecho a imponerle al distribuidor el precio, uno le tiene que sugerir al cliente, esa es una cláusula ilegal en Colombia, usted solo puede decir que sugiere el precio, pero que el distribuidor es libre de vender al precio que quiera. Entonces, ese es un acuerdo vertical importante. El otro tema, hay una división territorial de los distribuidores u otros intermediarios. Cuando un fabricante tiene una cadena de distribuidores, es muy usual que haya distribuidores por regiones. Eso no siempre es ilegal y de hecho normalmente es así, pero es un tema que siempre amerita estudiarlo y mirarlo. El otro tema importantísimo vertical son las famosas cláusulas de exclusividad, cuyo objeto o efecto sea el de excluir o dificultar la entrada de otros particulares en el mercado. Aquí les hago un comentario. En Colombia las cláusulas de exclusividad no son ilegales en sí mismas. Hay algunos casos en que sí, pero como regla general las cláusulas de exclusividad no son ilegales. Les voy a poner dos ejemplos. Ustedes como Cantar y Bope, y lo veremos más adelante, como son los únicos que prestan los servicios que prestan, ustedes no pueden pactar cláusulas de exclusividad en sus contratos. ¿Qué tal que ustedes firmaran con Caracol
que ustedes no le pueden vender. O sea, Caracol firma con ustedes y entonces Caracol les exige que ustedes sean exclusivos con Caracol y entonces que no le vendan a ningún otro canal. Esa sería una cláusula ilegal. ¿Por qué? Porque aquí sería el objeto o el efecto de esa cláusula sería excluir o dificultar la entrada de otros participantes en el mercado. Entonces, Cantar y Bope, y lo veremos más adelante, la superintendencia le ha dicho expresamente a Cantar y Bope, usted no puede pactar exclusividad en sus contratos. Distinto es si a mi firma de abogados, supóngase que llega una compañía constructora española y nos contrata para que los representemos en la licitación del Metro de Bogotá. Y esta compañía constructora nos dice, bueno, yo los quiero contratar a ustedes para la licitación del Metro de Bogotá, pero quiero firmar un acuerdo de exclusividad, es decir, Dentons, Cárdenas y Cárdenas no puede representar ni asesorar a ninguna otra compañía en la licitación del Metro de Bogotá, y eso es súper frecuente. Esa cláusula no es ilegal, ¿por qué? Porque las demás compañías constructoras que quieran participar en la licitación del Metro de Bogotá, pues tienen 50 firmas de abogados en Bogotá que pueden contratar. Entonces, la cláusula de exclusividad que me exige a mí esta compañía constructora es una cláusula perfectamente legal. Entonces, las cláusulas, siempre cuando uno mira una cláusula de exclusividad en un contrato, la tiene que estudiar para mirar que no sea una cláusula ilegal. Pero repito, como principio general, en Colombia las cláusulas de exclusividad no son ilegales, salvo que realmente le impidan a alguien el acceso a un servicio, a un producto. Aquí llegamos a un tema que les interesa a ustedes mucho. Seguimos en el segundo módulo, que es ¿qué prohíbe la ley? Actos de abuso de posición dominante. Entonces, una compañía tiene, lo que hemos estudiado hasta ahora, fíjense, son acuerdos entre varios competidores, o sea, son conductas que involucran a más de una compañía. Que son acuerdos entre competidores, los carteles son entre 2, 3, 4, 5 empresas, los acuerdos verticales también son al menos entre 2 empresas. Estas conductas son conductas unilaterales de una compañía. La compañía que tenga o el monopolio de una actividad o la posición de dominio de una actividad, si de manera unilateral incurre en ciertos actos, viola la ley. ¿Qué es tener posición de dominio en el mercado? Como les explicaba. Cuando se tiene el monopolio, para ustedes es clarísimo, es que no hay discusión, son los únicos que prestan el servicio. Pero hay compañías, por decir Claro tiene una posición de dominio en el mercado, porque a pesar de que hay muchas otras compañías que prestan los servicios que presta Claro tiene un porcentaje del mercado muy importante y es considerada que tiene posición de dominio en el mercado. Entonces, ese tipo de compañías tienen que tener el cuidado de no incurrir en estas conductas. Entonces, cuando existe posición dominante, constituye un abuso de la misma las conductas que tengan por objeto o como efecto. La primera, la disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de estos. Esa primera conducta se llama precios predatorios. Ustedes de golpe han oído esa expresión, precios predatorios. La pregunta es si en Colombia, si a ustedes les preguntan, oiga, ¿en Colombia es ilegal vender muy barato o vender por debajo del costo? Entonces, respuesta, no es ilegal, salvo que uno tenga posición de dominio en el mercado. Si uno tiene posición de dominio en el mercado, uno no puede vender por debajo del costo, porque se considera que eso realmente tiene por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de estos. Nosotros hace unos años asesoramos unos cementeros muy pequeños que entraron al mercado en Colombia y todos los demás cementeros, para impedir que este cementero pequeño, digamos, surgiera y realmente creciera, los demás cementeros empezaron a bajar y a bajar y a bajar el precio de tal manera que terminaron quebrando a este cementero pequeño. Sobre precios predatorios, no hay muchas investigaciones ni en Colombia ni en el mundo, porque siempre ha sido muy difícil establecer cuál es el costo. ¿Qué quiere decir que yo vendo por debajo del costo? Y sobre eso hay toda clase de teorías. Entonces no hay muchas, sí ha habido 2 investigaciones, una muy interesante de los champiñones. Hubo algún productor de champiñones, que es el caso de las setas, que denunció a un gran productor de champiñones aquí en Colombia, lo acusó de estar vendiendo por debajo del costo. En esa investigación no hubo sanción porque no se mostró que ellos estuvieran vendiendo por debajo del costo. Y hubo otros
de unos chicles, que no recuerdo ahorita, pero aparte de eso no ha habido mucho. Digamos que los precios predatorios, pero hay que tenerlo presente. Una compañía con monopolio, con posición de dominio, no puede vender por debajo del costo porque entonces impide que otros entren al mercado. O sea, yo puedo tener el monopolio o yo puedo tener la posición de dominio, pero yo no puedo actuar de tal manera que yo impide que otros lleguen a prestar el servicio. Si alguien entrara a Colombia a prestar los servicios que ustedes prestan, e IVOPE inmediatamente bajara sus precios a unos precios ridículos, correría el riesgo de caer en este. El segundo, la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes. Esta es la conducta que se llama discriminación de precios y es una conducta que hemos analizado mucho aquí con Carolina porque ustedes como compañía con posición de dominio no pueden discriminar en materia de precios con las compañías a las que ustedes les venden. ¿Eso qué quiere decir? Eso no es tan blanco y negro. Eso no quiere decir que Cantar IVOPE esté obligado a venderle a todo el mundo al mismo precio. Eso no quiere decir eso. Pero sí dice que para operaciones equivalentes. Entonces, eso lo hemos estudiado mucho entonces. Ustedes le pueden dar un precio, digamos, a los canales, pueden tener unos precios para los canales, pueden tener unos precios para agencias de medios y dentro de esos grupos, por decir algo a las agencias de medios, ustedes sí le pueden vender a precios distintos a agencias de medios muy fuertes, muy poderosas, con un porcentaje del mercado y un precio distinto a agencias mucho más pequeñas, que si le vendieran a todo el mundo igual, la idea con esto es no darle a alguien ventaja competitiva, ¿no? Entonces, ustedes sí pueden hacer una diferenciación de precios y uno puede fijar ahí unas políticas comerciales de manera cuidadosa, de que la agencia de medios gigantesca no cobrarle lo mismo de la más pequeña, que si le cobran lo mismo, pues posiblemente no puede comprar los estudios. Entonces, esta es la famosa discriminación de precios. Más adelante volveremos sobre eso. Sobre esto tampoco hay muchas investigaciones. La discriminación de precios, cuando uno mira las conductas en materia de gravedad, es mucho más grave un acuerdo de precios entre competidores que este tema de la discriminación de precios. Pero es un tema relevante y es un tema que a Cantar IVOPE le interesa porque tiene que tener cuidado de no incurrir en discriminación de precios. La subordinación en el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales. Este tercer punto son las famosas ventas atadas. Entonces, si yo voy a comprar un celular a Claro, me dicen yo le vendo el celular siempre y cuando usted nos compre un módem que por 15 meses, si me están obligando la subordinación en el suministro de un producto, si para yo comprar un celular me obligan a la aceptación de obligaciones adicionales, me obligan a adquirir una obligación que no tiene nada que ver con el celular, eso se llama una venta atada y eso es ilegal. Entonces, eso no quiere decir que uno no pueda vender combos, por ejemplo, los famosos combos, los combos excepcionales que se venden a veces, eso no es que un combo en Colombia sea ilegal, pero la compañía que tiene posición de dominio tiene que tener mucho cuidado con las ventas atadas, porque una venta atada puede ser un acto de abuso de posición dominante. El cuarto, la venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro comprador cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado. Esto es parecido a la discriminación de precios, pero hay que tener mucho cuidado de una compañía cuando vende productos o servicios a competidores, de no darle ventajas competitivas a unos o a otros. En eso hay que tener cuidado. Esta otra que es muy poco usual, vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del país. Esa es una conducta un poco cuestionada porque, por decir algo nomás, si ustedes van a cine, no vale lo mismo la boleta en el centro andino que puede valer en Ayuelos o que puede vender en un teatro en Ibagué. Entonces no es que uno no pueda vender a precios diferentes, pero sí requiere algún cuidado cuando se toman esas decisiones. Aquí hay un minuto. Esta última, ya habíamos obstruir o impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización. Esta es la misma obstrucción de la que hablamos cuando hablamos de los acuerdos. La obstrucción es ilegal, bien sea que sea un acuerdo entre competidores para obstruir o impedir que alguien entre al mercado,
o una compañía de manera unilateral que hace algo, si IVOPE tomara la decisión de que es que yo no quiero venderle mis estudios a tal agencia de medios porque no me gustan, porque no me cae bien, porque podría caer en esta conducta de obstruir o impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización. Entonces, conductas de abuso de posición dominante, no se les olviden, precios predatorios, discriminación de precios, ventas atadas, obstrucción, para que se acuerden de algunas y tengan en mente que hay algunas conductas en las que no se puede incurrir. Esta es la famosa prohibición general, es el artículo primero de la ley 155 del año 59. Esa es una norma que existe desde el año 59, sigue vigente y se sigue aplicando, y esa norma prohíbe cierto tipo de acuerdos. Están prohibidos todos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto la producción de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, el abastecimiento de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, la distribución de materias primas, productos, mercancías, el consumo de materias primas, pero el más importante, esta frasecita aquí final, que esto, digamos que esto aquí no es tan importante, pero esta final, que dice que está prohibido cualquier práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia. Eso se ha vuelto muy delicado porque uno le dice a la superintendencia, oiga, es que la conducta en la que incurrió mi cliente ni es un acuerdo entre competidores, ni hay un abuso de posición dominante. Y la SIC dice, ah, no, pero es que sí puede ser esto. Porque aquí dice que cualquier práctica, procedimiento, cualquier cosa que tienda a limitar la libre competencia es ilegal. Y la superintendencia cada vez más acude a esta prohibición general. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de eso. Este es un tema súper interesante y nuevo. A ustedes yo sé que les hicieron una capacitación hace como año y medio sobre este tema, creo que no se habló porque es que en esa época no era tan importante. El intercambio de información entre competidores y o agremiados. Ya vimos que los acuerdos entre competidores son ilegales. La pregunta es si el intercambio de información entre competidores es ilegal. La ley no lo prevé como ilegal expresamente, pero ya la superintendencia está diciendo que es ilegal, acudiendo a la famosa prohibición general, diciendo es que el intercambio de cierta información es una práctica que limita la competencia. Entonces, si bien no es posible establecer de antemano qué intercambios de información tienden a restringir la competencia, en general, las siguientes conductas son consideradas contrarias al régimen de competencia. Divulgar y compartir información sobre precios recientemente aplicados, actuales o futuros de los productos que fabrican o comercializan o servicios que prestan los competidores. Los competidores no deben compartir entre ellos información sensible. ¿Cuál es la información sensible? Precios, costos, estrategias. No pueden hacer eso. Ya la superintendencia, no solo aquí, sino en muchas otras partes del mundo, está considerando que eso es ilegal. Y ya se está diciendo que cuando los competidores comparten información sobre precios, sobre cantidades, se considera un cartel en sí mismo. Y fíjense que no es un acuerdo, es simplemente compartir información. Divulgar información reciente, actual o futura relacionada con cantidades o volúmenes. Un fabricante no puede compartir información con sus competidores de cuánto está produciendo o cuánto planea producir. Eso es ilegal. Estrategias. Los competidores que divulgan información sobre estrategias recientes, actuales o futuras, de inversión o de información sobre competencias en el mercado, la forma de comercializar los productos, la zona geográfica en que dicha comercialización tendrá lugar. No, es que los competidores, por regla general, deben mantenerse alejados los unos de los otros. Ha habido muchos casos en Colombia, muchas investigaciones que han empezado porque la SIC lo que ha encontrado es competidores que se intercambian información entre ellos. Dice, si se están compartiendo información entre ellos, posiblemente hay un cartel. Las investigaciones contra los ingenios azucareros comenzaron así. Se encontraron que en Azocaña, que era la agremiación, se intercambiaban información. Hoy en día y ya la superintendencia sacó una guía sobre el intercambio de información entre competidores. En el caso de IVOPE,
claro, ustedes no tienen competidores, entonces ustedes no es que puedan compartir información con competidores, pero sí tienen que tener un cuidado de que ustedes de golpe no sirvan de plataforma para que las compañías a quienes ustedes les venden compartan información entre ellos, que eso puede pasar en correos, en cosas, cuando hubo en la investigación contra los ingenios azucareros, el Ministerio de Minas y Energía les pedía a todos los ingenios información sobre la producción de etanol. Ustedes saben que los ingenios azucareros hoy en día producen etanol y el precio del etanol está regulado. Entonces el Ministerio de Minas le pedía a todos los ingenios azucareros información sobre sus costos de producción de etanol. Y el ministerio mandaba un correo a todos los ingenios en el mismo correo. Y los ingenios contestaban con copia a todos. Y eso se consideró ilegal. Y yo me acuerdo que los que defendían, decían, señor, es el Ministerio de Minas el que me está pidiendo la información. No me importa. Usted no tenía por qué copiarle ese correo a todos sus competidores y todos se enteraron de y fue una de las conductas por las que los sancionaron. Entonces, ustedes sí deben tener cuidado, no sé en qué escenario, pero que de golpe ustedes no vayan a mandar correos a todas las centrales de medios al tiempo, esperando recibir de ellos alguna información que pueda ser información sensible para las agencias de medios, porque entonces ustedes están contribuyendo a que las agencias de medios compartan entre ellos información que no deben compartir, o los canales de televisión. Entonces, tengan ese cuidado, hay que tener mucho cuidado. Si tienen que pedir información, manden correos individuales, no manden correos con copia a todo el mundo, porque la gente hace clic y contesta a todo el mundo, y se enteró todo el mundo de mi precio, de mi estrategia, de lo que sea, y acaba uno violando este tema de intercambio de información. Hay algunas excepciones, cuando no se considera que el intercambio de información es ilegal, lo que se llama la información histórica. Una compañía puede compartir información de hace 6 meses, la SIC ha considerado que histórica es más o menos 6 meses, depende de cada caso. Entonces ya compartir información vieja ya no importa, porque eso ya no sirve. Una cosa es lo que se prohíbe es compartir información actual o futura. Información histórica pues ya no importa porque ya pasó, y eso digamos que ya no le sirve a nadie para diseñar estrategias. O información anónima y agregada. La superintendencia busca mucho si la información que se está compartiendo, y ahorita hablamos de las agremiaciones a veces recogen información de sus agremiados y luego la distribuyen entre todos. ¿Qué es lo ilegal? El gremio puede recibir información de los agremiados y luego distribuirla entre todos, pero no, primero que sea anónima, no identifique de quién es cada información y trate que sea información agregada. Entonces, sobre eso ya hay unas reglas muy precisas. Información pública, obviamente que si la información es pública, pues no es ilegal porque es pública. Entonces, pero este tema del intercambio de información se ha vuelto en los últimos 2 años muy importante. Los gremios es un tema complejo, porque el gremio es un lugar que por su naturaleza y excelencia reúne a los competidores en cualquier escenario. Y las autoridades de competencia le tienen pánico a que los competidores se reúnan a cualquier cosa. Entonces los gremios tradicionalmente y desafortunadamente, además de hacer su labor, y aquí hago una aclaración, en Colombia no es que los gremios sean ilegales, por el contrario, la Constitución promueve que haya agremiaciones, pero como por su naturaleza reúne a competidores, tienen que tener mucho cuidado. Una cosa es reunir a los competidores y a los agremiados para discutir temas de interés general, y otra cosa es que el gremio sirva de escenario, de plataforma, para que los competidores se reúnan a hablar de lo que no tienen que hablar. Entonces, en Colombia, en casi todas las grandes investigaciones por cartelización han acabado involucrados los gremios. En las investigaciones de cementos hace muchos años, había una entidad que se llamaba el Instituto Colombiano de Productores de Cemento. Se encontró en las investigaciones que los cementeros compartían información a través de ese instituto, era como el gremio, y como consecuencia de esas investigaciones, esa agremiación terminó desapareciendo. En las investigaciones contra los ingenios azucareros, se encontró que Azocaña, que es la agremiación, era una plataforma fundamental para el intercambio de información y se prestaba para ciertas conversaciones, para ciertos acuerdos. Azocaña terminó sancionada también. Entonces, ya también la superintendencia tiene una guía sobre qué cosas pueden hacer y no pueden hacer los gremios. Pero
si ustedes en algún escenario participan de reuniones de gremios, tengan mucho cuidado. Porque si en una reunión de un gremio lo citan a hablar de la actividad social que van a hacer las compañías agremiadas, y cuando ustedes se sientan, terminan que es que están hablando de precios y están hablando de cuotas de producción y están hablando, ustedes párense y váyanse. Porque es que en los gremios hay que tener mucho cuidado. Entonces, el desarrollo de las actividades de una asociación gremial implica necesariamente la realización de reuniones entre competidores. Son escenarios propicios para la discusión de asuntos de interés común y pues de otros asuntos también. No todas las decisiones de una asociación tienen la potencialidad de infringir el régimen de libre competencia. Los gremios cumplen una función fundamental en muchos temas, pero hay que tener mucho cuidado. Es necesario analizar caso por caso para determinar si la actuación realizada por la asociación tiene la potencialidad de generar efectos anticompetitivos. Pero es siempre un motivo de preocupación de la Superintendencia de Industria y Comercio de qué es lo que se discute en esos gremios. ¿Qué se les prohíbe a los gremios? Promover o ejecutar directamente acuerdos contrarios a la libre competencia, servir de plataforma para que los acuerdos se pacten o ejecuten, influenciar a sus empresas afiliadas para que pacten o ejecuten dichos acuerdos, o servir de plataforma para el intercambio de información sensible. En el caso de los ingenios azucareros, se encontró que Azocaña, por un objetivo legítimo que tenía, le pedía, parecido a lo que les conté del Ministerio de Minas, también le mandaba correos a los ingenios pidiéndoles una información y se los mandaba el correo a todo el mundo al tiempo, los ingenios contestaban con copia a todo el mundo, entonces Azocaña sirvió sin querer, digamos sin tener la intención de plataforma para el intercambio de información sensible. En este tema el derecho a la competencia no es excusa de decir, es que yo no sabía que eso era ilegal. A veces hay cosas que las compañías no son conscientes de que están violando la ley. Cuando Azocaña sirvió de plataforma para intercambiar información entre los no era consciente que estaba violando la ley y terminó, la superintendencia violó la ley Azocaña y violaron la ley los ingenios azucareros. Ya terminamos los dos primeros módulos, ya hablamos de cuál es la importancia del derecho a la competencia y ya hablamos de qué prohíbe la ley. Ese tema de qué prohíbe la ley, pues es un tema, aquí les di una explicación de media hora, ese es un tema súper complejo, en las facultades de Derecho pues se le dedica un semestre entero a estudiar eso, pero sí me interesa que tengan una idea general, como una idea general, y que ustedes tengan ya como un feeling, y si algún día creen que hay algo que ustedes creen que pueden estar violando la ley, consulten. Pues ustedes no tienen que saber, pero consulten y digan, oiga, a mí me parece que de golpe aquí podemos estar haciendo algo indebido, hagámoslo revisar por un abogado. Vamos a entrar al tercer y cuarto capítulos, que es qué facultades de investigación y sanción tiene la Superintendencia de Industria y Comercio y qué sanciones hay. ¿Qué sanciones existen? Ya algo les dije, para personas jurídicas aquí hay una cosa, y es que la sanción de la que yo les hablé, y no se les olvide que a las personas jurídicas la multa puede ser hasta de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Eso es, la ley dice que por cada violación y a cada infractor. Entonces, si en una investigación se encuentra que una compañía violó la ley, no en una conducta sino en dos, pues son 100.000 salarios mínimos por cada conducta. Entonces, por ejemplo, si encuentra que hay un acuerdo de precios y que además hizo un acuerdo de repartición de mercados, son dos distintas. Entonces, también está previsto que puede ser o hasta el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor. Esto es difícil de probar, esto nunca he visto que se aplique, de que no apliquen los 100.000 salarios mínimos, porque le tocaría a la superintendencia establecer con mucha precisión qué utilidad derivó la compañía de un cartel, y eso es muy difícil de probar. Entonces, en Colombia lo que se han puesto son las multas hasta 100.000 salarios mínimos. Hasta el año 2009, las multas para las compañías eran como de $500.000. Entonces, pues no es que no fuera una multa importante, pero en carteles muy grandes, pues $500.000 no es nada. Entonces, hasta el año 2009, este tema no es que no fuera importante, pero no tan importante como es hoy, en donde ya una compañía se puede ver abocada a multas hasta de $28 millones. ¿Qué se sanciona? No se sanciona solamente las conductas que yo les acabo de explicar. Este primer punto es importantísimo. Se sanciona con las mismas multas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta la SIC
Y 2, la obstrucción de las investigaciones. Si la Superintendencia de Industria y Comercio llega a una compañía a hacer una visita sorpresa, pide información y no se la entregan, o el gerente comercial dice que es que mi computador se me quedó en la casa, que es que no lo tengo, que es que eso se puede considerar una obstrucción a la investigación y una omisión en acatar las solicitudes de información de la SIC y es sujeto de investigación en sí mismo y puede tener multas hasta los 100.000 salarios mínimos. Antiguamente hubo un caso famoso, creo que de Gillette por allá hace 20 años, en donde la superintendencia llegó a pedirle una información, no la entregaron y les pusieron una multa de 4 millones de pesos. Entonces, pues, eso no tiene. Hoy en día, la superintendencia ya sabe que para ella es tan importante tener acceso a la información que si la compañía se niega a atender una solicitud de información, pues puede verse abocado a esas multas. Por eso es tan delicado cuando la superintendencia llega de no entregarle la información que pide. También se sanciona el incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración empresarial. De eso no hemos hablado, pero en Colombia hay control de integraciones. En ciertos casos, la superintendencia tiene que autorizar la integración. En el año 2011, cuando el grupo WPP hubo la integración entre Cantar y Bope y las agencias de medios, esa fue una integración que tocó pedir autorización a la SIC. Cuando no toda integración hay que pedir autorización, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Cuando eso se incumple, las compañías también se pueden ver abocadas a esas multas. La superintendencia tiene que graduar la multa porque los 100.000 salarios mínimos son un tope. Entonces, ¿cómo? La superintendencia tiene que ser muy cuidadosa y utilizar unos criterios objetivos para graduar la multa. ¿Qué tiene en cuenta? El primero, el impacto que la conducta tenga sobre el mercado. La segunda, la dimensión del mercado afectado. El tercero, el beneficio obtenido por el infractor con la conducta. Eso no es tan fácil de probar. Cuarto, el grado de participación del implicado. 5, la conducta procesal de los investigados. Cuando uno defiende a alguien en una investigación, uno tiene que ser muy cuidadoso porque si uno de alguna manera trata de evadir o conduce la investigación de tal manera de no colaborar con la autoridad, a uno lo pueden acusar de que la conducta de la investigación puede afectar el monto de la multa de su cliente. 6, la cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y o de sus ventas involucradas en la infracción. 7, el patrimonio del infractor. En la mayoría de las investigaciones, el patrimonio es de las cosas que más se tiene en cuenta. En el caso de los carteles, yo he visto las sanciones máximas en los carteles de los que les hablé. Se impusieron las sanciones máximas, eran mercados muy importantes, los mercados de pañales, de papeles suaves, de cuadernos, por la importancia del mercado, de los consumidores involucrados, se impusieron. Y el superintendente sí utiliza unos criterios objetivos, pero yo también digo que él en su mente primero tiene como, yo a esto los voy a sancionar más o menos con tanto y luego trata un poco de cuadrarlo. ¿Qué circunstancias de agravación hay? Cuando ya hay antecedentes. A los ingenios azucareros, como los han investigado 2 veces, los que fueron sancionados en la primera investigación, eso lo tuvieron en cuenta en la segunda, y a los que ya habían sido investigados y sancionados, les pusieron multas más altas que los que no habían sido sancionados e investigados. Entonces, reincidir, lo mismo a las cementeras, que los han investigado tantas veces, pues es una circunstancia de agravación. Personas naturales, y este es un tema que a ustedes les interesa. ¿A qué personas naturales se puede investigar y se puede sancionar? Como ya les dije, no tienen que ser representantes legales. Cualquier persona natural que trabaje en una compañía. Miren cómo dice la norma, cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia, multas hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, al momento de la imposición de la sanción, la multa es a favor de la SIC. Entonces, personas naturales, 2.000 salarios mínimos. Aquí también la superintendencia gradúa la multa, tiene en cuenta la persistencia en la conducta infractora, el impacto que la conducta tenga sobre el mercado,
la reiteración de la conducta procesal del investigado, el grado de participación de la persona implicada. Yo lo que he visto hasta ahora, la verdad, es que para graduar la multa a las personas naturales y a las compañías también les piden su declaración de renta o sus estados financieros, a la persona natural la declaración de renta, porque tampoco es quebrar a una persona, digamos. ¿Qué experiencia tuve yo en la investigación de pañales que representé una funcionaria de tercer nivel? La experiencia fue la siguiente. En Colombia hasta el año 2009, cuando había una investigación de estas, había una persona natural investigada por cada compañía. Entonces la investigación contra los ingenios azucareros eran 13 ingenios y las personas investigadas eran los 13 presidentes de los 13 ingenios azucareros, nadie más. Cuando abrieron la investigación de pañales, que fue la primera de estas que abrieron porque hubo delación, 44 personas naturales investigadas. O sea, ¿por qué? Investigaron a los presidentes, a los vicepresidentes y a los de abajo. La niña que yo defendí era una niña que no tenía ningún poder decisorio, no era una directora, no era una gerente. ¿Qué pasó en el caso de ella? Para que ustedes vean qué se considera facilitar, autorizar, ejecutar. Ese cartel de los pañales se encontró que las compañías cartelizadas se habían reunido como 22 veces. Hubo prueba de 22 reuniones, se hacían en diferentes ciudades, en hoteles. Esta niña que yo investigué, que yo defendí, fue a una de esas 22 reuniones, porque su jefe le dijo, un día le dijo, venga, me acompaña a una reunión. Ella llegó, ella trabaja en Kimberly-Clark, y ella llegó, y oh sorpresa, estaban sus colegas de familia, estaban sus colegas de las otras compañías, y empezaron a discutir en esa reunión lo que ellos llamaban los eventos. Las grandes superficies hacen eventos, y era una reunión para discutir eso. Esa participación, ese fue uno de sus pecados, haber ido a esa reunión. Ella cuando se dio cuenta de eso, ella nunca más volvió. Ella nunca más volvió a las reuniones, pero fue a esa por orden de su jefe. Ella no abrió la boca, ella no hizo nada, se quedó sentada al lado de su jefe. Y el otro pecado de ella es, estas compañías, Kimberly, Familia, las otras, se intercambiaron durante años correos electrónicos. Y es impresionante la falta, o sea, cuando ustedes ven, en el asunto ponían acuerdo de precios, asunto, acuerdo de precios. Entonces, y a esta niña ni siquiera la copiaban, sino que su jefe le reenviaba los correos. Entonces, en el correo de ella personal no, corporativo, aparecieron 3 o 4 o 5, no fueron más, correos reenviados. ¿Cuál era el pecado? Pues que ella sabía pues porque, claro, entonces, eso, con esa actuación que les estoy diciendo, la superintendencia consideró que esta niña tuvo una participación activa en el cartel, que es donde uno ve hasta qué tan dura puede ser la superintendencia con una persona natural. Ella, ¿por qué se salvó? Porque en esos procesos de pañales hubo un programa de delación. Kimberly-Clark, como delatora, delató. Y la ley prevé que si la compañía delata, esa delación puede cobijar a sus funcionarios, siempre y cuando los funcionarios colaboren. Entonces, ¿qué nos tocó a nosotros que fue durísimo? Yo defendí a esta niña y defendí es un decir, no la podía defender mucho. Yo no podía negar que ella era culpable, porque si yo negaba la conducta, quería decir que no estaba colaborando y me podían dejar por fuera del programa. Entonces, la defensa es compleja, en donde uno tiene que aceptar que ella sí participó en una reunión, pero tratar de que su conducta sea valorada pues en sus justas dimensiones. No es lo mismo el presidente de la compañía que cranea el acuerdo y se reúne con los presidentes que la niña de tercer nivel que la llevan a una reunión, que le reenvían unos correos. ¿A ella qué pasó? La resolución al final la declara culpable, dice que violó la ley. Dice de cuánto era la multa en el caso de ella era como de 20 millones de pesos, pero en tercero decía, como participó en el programa de delación y participó efectivamente, su sanción es 0, o sea, no tuvo que pagar la sanción. Pero para ella fue duro que hay una resolución por ahí andando que dice que ella violó las normas de competencia. Entonces eso, en esa investigación de la SIC, los que defendimos personas naturales le dijimos a la SIC, oiga, es la primera vez que la Superintendencia de Industria y Comercio va a valorar la conducta de estas personas naturales de segundo y tercer nivel. Es que no pueden, y la superintendencia es un esfuerzo por valorar su conducta, pero igual la sancionó. Y hubo otras de otras compañías que no tuvieron programas de delación que sí terminaron sancionadas. Obviamente que
les piden las declaraciones de renta, no les van a poner una multa que no puedan pagar, pero es duro y ustedes no saben la experiencia que fue, la angustia de esta niña en esa investigación, la angustia, o sea, aparte de la multa, la angustia de ella durante 2 años de estar metida en una investigación de estas. Entonces, las personas naturales tienen que tener mucho cuidado, si se ven en algo que consideran que es indebido, miren, revisen, consultan, si es necesario, si uno está en una compañía en donde ve que se están reuniendo los competidores, renuncia a la compañía, porque es que hay mucho de por medio, o sea, hoy en día acabar uno metido en un cartel, pues es muy grave, y como esta niña que, en fin, entonces las personas naturales, y esto es a partir del 2009, hasta el 2009 solo se sancionaban representantes legales, hoy es cualquier persona, de cualquier nivel. El otro tema complicado para las personas naturales es que la ley prohíbe expresamente que la compañía haga esos pagos por las personas naturales. O sea, la compañía no puede salir a decir, yo pago por mis personas naturales. Las personas naturales tienen ellas que asumir sus multas. Aquí entramos a otro tema, pues obviamente que tiene que ver, ¿qué facultades tiene la SIC? La primera, solicitar información. Muchas veces la superintendencia envía comunicaciones a las empresas, comunicaciones escritas, pidiéndoles información. A veces cuando están haciendo una averiguación preliminar, una investigación, entonces esas solicitudes escritas hay que atenderlas a tiempo. Si uno ve que no va a alcanzar a presentar la información que le pide la SIC en el tiempo que le dan, tiene que pedir una prórroga. Eso. La segunda facultad de la SIC, que es la más, digamos, es la más agresiva, es la de llevar a cabo las visitas administrativas sin previo aviso. La superintendencia, incluyendo la facultad de interrogar personas y de tomar información en medio físico y electrónico, incluyendo tomar copia del contenido de los servidores. ¿Qué hace la superintendencia hoy en día y desde hace muchos años? La superintendencia en eso se ha sofisticado mucho. Ellos tienen un equipo forense de unos expertos en sistemas. Ellos llegan a las compañías de sorpresa, sin previo aviso, se identifican, llegan abogados, llevan 12 abogados, 2 economistas y estas personas expertos forenses. Se sientan en la compañía y empiezan a pedir información, hay que atenderlos. Hay que sentarlos en una sala de juntas, hay que atenderlos y lo primero que piden son los computadores. Páseme el computador del gerente, del comercial, del financiero y de no sé quién. He visto pedir celulares, inclusive a las secretarias les han pedido celulares, no siempre, pero ya es nuevo como del último año, pedir celulares. La gente ya aprendió con los años a cuidarse con los correos electrónicos. Ustedes no saben, uno en estas visitas de la SIC, lo que uno ve que la gente se manda por correo electrónico, es impresionante. En estos carteles de los que hablamos, durante 10 años se cruzaron toda clase de correos electrónicos en donde el cartel estaba plenamente probado. Con los años la gente se cuida más, no solo por este tema de competencia, sino por otras cosas, la gente ya es más cuidadosa con los correos electrónicos, pero ahora son los WhatsApp. Pero resulta que ahora la SIC ya se lleva los celulares también y ya cogen WhatsApp. Entonces, esas son investigaciones, esas son visitas que hace la superintendencia, copian los servidores de las compañías. Antiguamente lo que hacían cuando los sistemas no eran tan sofisticados, se sentaba un funcionario de la superintendencia en el computador, iba mirando correo por correo. Uno como abogado le podía decir, óigame, no se le lleve a esa persona la información personal, información de bancos, correos con su esposo, con el novio, la declaración de renta que le mandaron al correo electrónico, o la compañía podía decir, oiga, ese correo no se me lo lleve. Hoy en día se llevan todo. ¿Qué pasa? Que si uno considera que a uno se le llevaron información personal, confidencial, uno después manda un memorial diciéndole a la superintendencia, dentro de lo que usted se me llevó, había tales correos que son reservados y personales, y la superintendencia, si considera que así es, los mantiene en un folder aparte que se llama folder reservado, pero igual se los llevan. Por ejemplo, correspondencia con los abogados. Es de las cosas más delicadas que hay. Con los abogados externos, uno permanentemente le da a sus clientes opiniones sobre conductas que pueden estar realizando y uno les dice, oiga, hay pilas que ahí pueden estar violando la ley. La superintendencia se lleva esa información. Entonces, antiguamente uno le decía a la superintendencia, oiga, es que yo tengo una carpetica acá con mi correspondencia con los abogados, esa no se la lleve. La superintendencia antiguamente eso lo respetaba, hoy en día se la lleva. Entonces, uno le manda un memorial. Señores, por favor, mantengan cuaderno reservado toda mi correspondencia con Dentons, Cárdenas y Cárdenas. Y lo hacen, pero se la leen. Entonces, puede que no la utilicen en la investigación y que en la resolución no salga alguna opinión que el abogado dio.
pero aún eso se llevan. Siempre ha habido la discusión de qué pasa con los abogados internos. El abogado interno se considera, porque con el abogado externo hay el derecho al privilegio. La información, la correspondencia entre un cliente y un abogado es confidencial y está sujeta a secreto profesional. Con el abogado interno se ha establecido que no, que el abogado interno es un funcionario más de la compañía. Entonces, la superintendencia tiene facultades tan amplias, hoy en día se llevan absolutamente todo. ¿Qué pasa con la gente que borra correos? Es peor, porque la superintendencia hoy en día tiene mecanismos para atrapar correos que han sido borrados. Entonces, uno encuentra cuando la superintendencia se lleva información, dice carpeta de fulana de tal y carpeta de correos borrados. Entonces, pues lo que está borrado, a veces cuando hay rumores o cosas, hay gente que sale corriendo a borrar correos. Es peor borrar correos. Porque si se borran correos, primero los pueden acusar de obstruir con la investigación y segundo, pues la superintendencia de todas maneras los va a borrar. Cuando un cliente me dice, estoy preocupado porque me crucé unos correos que hoy en día veo que pude haber metido la pata, la respuesta es, ya no haga nada, ya déjelos así, y si llega a la superintendencia veremos, pero no borre los correos porque es peor. Las investigaciones, no, arriba. Las investigaciones la superintendencia las abre de oficio o por una queja de alguien. Por una queja de alguien, hay alguien que presenta, a veces hay digamos, la segunda investigación de los ingenios azucareros, los industriales presentaron una queja. Coca-Cola, Nutresa, todas las grandes compañías que utilizan azúcar presentaron una queja, la queja tenía una página, la queja no hay que decir nada, la queja es decirle a la superintendencia, oiga, el azúcar está muy caro, no hay como razones económicas para que el azúcar esté tan caro, investigue, punto. Y ya con eso, si a la superintendencia le interesa, empieza una averiguación preliminar. Entonces puede haber una queja de alguien, puede ser de oficio. Puede ser de oficio, la superintendencia está muy atento a las noticias del periódico y a veces hay una noticia que le llama la atención y puede de oficio iniciar una investigación. Hoy en día por la delación, la gente que se acerca a la superintendencia a delatar. La superintendencia, este punto, cerrar investigaciones por aceptación de garantías, está en la ley. La ley permite que la superintendencia cierre investigaciones a pesar de que crea que los investigados han violado la ley cuando los investigados ofrecen cierto tipo de garantías. El superintendente actual no ha cerrado ninguna investigación por garantías, considera que eso no lo debe, que la gente o es culpable o es inocente, pero que ese término medio de que le acepto garantías no, pero eso está en la ley. La otra facultad de la SIC es otorgar beneficios por delación. La delación daría, digamos, para una charla completa, pero sí lo que deben saber es que existe en Colombia hoy en día la delación, que la gente que se acerca a la superintendencia a delatar, la delación es sobre todo para carteles, para acuerdos entre competidores. Para el tema de abuso de posición dominante no, porque como el abuso de posición dominante es una conducta unilateral de una compañía, pues la compañía no puede ir a delatarse a ella misma y decir es que yo estoy violando la ley. Entonces, digamos, se ha considerado que la delación está prevista realmente es para los acuerdos entre competidores, en donde un competidor va y dice y va y delata. En el caso, en estos 3 carteles, Kimberly-Clark delató en los 3. Fue el delator en los tres carteles. La delación es delicada, es buena, digamos, es una herramienta muy importante para las autoridades de competencia, pero no toda delación es efectiva. Kimberly-Clark hizo una delación que le salió bien, porque ¿en qué consiste que la delación sea efectiva? La compañía tiene que confesar y entregar todas las pruebas que tenga, y la otra que es más complicada, tiene que llevar a sus funcionarios a que los funcionarios se sienten allá a declarar y cuenten toda la historia. Aquí en estos primeros casos de delación hubo, bueno, uno, Kimberly-Clark, la ley no prevé un límite de delaciones, a mí me pareció un poco complejo que Kimberly-Clark delató en 3 carteles y en los 3 la delación fue efectiva y entonces terminó pagándose, o sea, le impusieron la máxima multa, pero no tuvo que pagarla porque la delación fue efectiva, a ella y a sus funcionarios. A Familia, Papeles Familia, le salió mal la delación. Papeles Familia delató de segunda. En Colombia se permite que delaten varios. Al primero le pueden perdonar hasta el 100% de la multa. Al segundo le pueden perdonar entre el 50 y el 70% de la multa. Familia delató de segundo y le salió mal, porque al final de la delación, la superintendencia consideró que Familia no había honrado sus compromisos dentro del programa de delación y entonces no le perdonó la multa y quedó en el peor de los mundos, porque confesó todo, llevó a su gente a que delatara. ¿Y por qué? ¿Qué consideró la superintendencia? Digamos que no habían hecho bien, que esto es un aprendizaje, porque es que estos son los primeros casos, en que el representante legal
que estaba investigado como persona natural, en sus declaraciones ante la superintendencia trató de negar los hechos. Trató de decir un poco que había sido a sus espaldas o que él no sabía. Eso la superintendencia lo vio muy mal, que siendo el representante legal y presidente de la compañía, entonces eso. Y la otra, que a mí me pareció muy injusta, porque nosotros asesoramos a familia ahí en una etapa posterior, que los funcionarios de familia habían incurrido en imprecisiones y que habían dicho mentiras. Sí, hubo algunas personas, pero es que no, y que acordarse de fechas precisas no es tan fácil. Entonces, ¿cuándo fue la última reunión del cartel a la que usted participó? Entonces un señor dijo que en febrero de 2014 y después apareció una prueba que había estado en octubre de 2014. Entonces, la delación, si uno va a recomendarle a un cliente meterse en un programa de delación, claro, tiene grandes ventajas, porque si lo encuentran culpable puede terminar pagando 0 de multa, pero tiene que hacer una delación efectiva y cuidadosa porque ella y sus funcionarios, porque si no le pasa como a familia, que quedó en el peor de los mundos. Entonces, hoy en día la superintendencia, uno de sus facultades y que ya está utilizando es otorgar beneficios por delación. Otras consecuencias de las que ya hablamos, la responsabilidad civil frente a individuos o grupos. Hay una acción de grupo contra los ingenios azucareros. Yo no sé, algún día alguna acción de esas prosperará. La gente tratando de hacer cálculos, el cartel del azúcar, cuánto le costó a los consumidores, y entonces a tratar de cobrar unos perjuicios, ya no una multa a la superintendencia, sino unos perjuicios a los consumidores. Pero eso algún día tomará fuerza en Colombia. Y el otro del que hablamos, pues es el daño reputacional. Y de hecho, las compañías que investigan por cartelización, la mayoría salen a contratar agencias de comunicaciones que los asesoren de cómo, porque los medios les hacen mucho daño. Salir una compañía acusada de cartelización, pues eso. ¿Cómo evitar sanciones? Pues evitar hacer todo de lo que hemos hablado así. Absténgase de realizar cualquier tipo de acuerdo con competidores, salvo para casos puntuales permitidos en la ley, tales como el cumplimiento de normas técnicas no obligatorias o contratos lícitos de colaboración empresarial, por ejemplo. Hay algunos acuerdos de colaboración empresarial entre competidores que están permitidos, pero el mensaje es: cualquier acuerdo que van a hacer con un competidor, consulten, porque es muy delicado. Y lo que yo les decía a ustedes no tienen competidores, pero ustedes dentro de su actividad sí lidian con compañías que compiten entre ellas. Entonces, tener el cuidado de golpe ustedes de alguna manera no servir como escenario, plataforma, alguna cosa para que los competidores acuerden algo, porque entonces acaban ustedes metidos dentro de la investigación también. Evite reunirse o conversar con competidores, salvo para temas y escenarios gremiales. Evite discutir con sus competidores u otros participantes en el mercado información comercial sensible como políticas de precios, descuentos, promociones, que es que voy a dar un descuento el próximo mes, eso no se puede hacer, costos, niveles de producción, asuntos relativos a clientes, proyecciones comerciales, futuras estrategias de negocio. Entonces, absténgase de compartir información con competidores o ustedes de propiciar de golpe que las compañías con las que a quienes ustedes le venden intercambien entre ellos información. Absténgase de intercambiar información comercial y financiera sensible con competidores u otros actores del mercado. Absténgase de celebrar acuerdos de mantenimiento de precios y otras condiciones de reventa, salvo los esquemas de precios sugeridos. Absténgase de influenciar a terceros, incluyendo los propios distribuidores, para que suban los precios o se abstengan de bajarlos. Absténgase de celebrar pactos de exclusividad que dificulten la entrada al mercado de los competidores en cualquier nivel de la cadena. Ustedes como IVOPE no pueden celebrar acuerdos de exclusividad. El 8 de golpe para ustedes no es tan relevante. Absténgase de incurrir en conductas que constituyan abuso de posición dominante. Para ustedes sí. Ustedes tienen que abstenerse de incurrir en alguna de las conductas que constituyen abuso de posición de dominio. Este tema se los traje porque es que sí les atañe a ustedes directamente. En el año 2011, con la integración cuando WPP compró, o sea, la integración entre Kantar y IVOPE y las agencias de medios, esa integración fue necesario pedirle autorización a la SIC. Cuando la SIC autoriza integraciones, cuando uno le pide un permiso a la SIC para una integración determinada, la SIC puede negarla, puede decir: no, esta integración va a causar un efecto muy negativo, no sé, por ejemplo, si se fueran a fusionar Claro y Movistar o algo así, pues esa es una integración que posiblemente negarían porque la concentración del mercado sería tal que no es conveniente. Pero la superintendencia lo que hace con mucha frecuencia es autoriza integraciones, pero las condiciona.
O sea, a las compañías integrantes les pone condiciones. Entonces, a Kantar y Bope y a estas compañías, MediaEdge, Mindshare, GroupM y Mediacom les pusieron unas condiciones. Vamos a leerlas y ustedes ya con lo que yo les he explicado hoy van a entender por qué se las pusieron. Claro, aquí, ¿qué era lo que pasaba? Pues que estas agencias de medios, como agencias de medios, pues hay una relación vertical entre Kantar y Bope y las agencias de medios, porque Kantar y Bope le vende los estudios a las agencias de medios, los estudios son insumos para las agencias de medios comprar. Y esas compañías pues tienen competidoras en el mercado, ustedes no. Entonces, ¿cuál es el primer condicionamiento? Entonces miren, y esto es un condicionamiento que les aplica hoy en día, que la SIC se los dijo expresamente. Kantar y Bope tienen que abstenerse de negar el suministro y la elaboración de estudios de medición de audiencia de televisión, monitoreo de pauta publicitaria en televisión y TGI, a los competidores de MediaEdge, Mindshare, GroupM y Mediacom, ni a otros agentes que requieran de dichos servicios, salvo incumplimiento de los pagos, causa fortuita o fuerza mayor. Ustedes no pueden vender, no pueden negarse a venderle sus estudios a alguien, salvo incumplimiento de los pagos. Pero de resto, primero a los competidores, a los competidores de estas agencias de medios, dice ni a otros agentes. Ustedes no se pueden negar. Hay muchas compañías que le venden a quien quieran, uno es libre de vender a quien quiera, en el caso de ustedes no es así. Ustedes no le pueden negar la venta de sus servicios a los agentes del mercado. Eso está dicho en esa resolución de la superintendencia del año 2016. Segundo, de lo que hablamos, abstenerse de pactar acuerdos de exclusividad para el suministro y la elaboración de estudios de medición de audiencia en televisión, monitoreada de pauta publicitaria en televisión y TGI. En caso de que existan a la fecha tales acuerdos, estos deberán ser terminados en un término no superior a 3 meses a partir de la ejecutoria de la presente resolución. Entonces ya les hablé, ustedes no podrían firmar que Caracol les exigiera a ustedes exclusividad y que ustedes no le pudieran vender a otros canales. La SIC se los está diciendo expresamente. Esta que es de las que más requiere, digamos, análisis, otorgar a todos los clientes potenciales y actuales de los intervinientes condiciones de no discriminación en relación con las condiciones aplicadas a sus empresas vinculadas en aspectos como contenidos, calidad, cantidad, condiciones y plazos de entrega, precios y descuentos, plazos de pago, crédito y demás condiciones comerciales aplicables al suministro y la elaboración de estudios de medición de audiencia en televisión, monitoreo de pauta publicitaria en televisión y TGI en operaciones equivalentes. Claro, podría haber la tentación de ustedes darles a estas compañías que ahora son de su grupo unas mejores condiciones comerciales. No pueden hacerlo. No pueden darle ni mejores precios ni mejores condiciones, no solamente a ellos, sino tienen que tener cuidado de que entre los clientes no haya discriminación. En el tema de precios ya hablamos que sí pueden dar precios diferenciales, pero teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, el tamaño de los clientes, pero tienen que tener mucho cuidado en las condiciones comerciales, en la calidad, no le pueden dar a las compañías de su grupo mejor calidad. Entonces, estos son unos condicionamientos que le impuso la superintendencia a Kantar y Bope en el año 2016 y están vigentes. Y si ustedes violaran esos condicionamientos, les abren una investigación y los sancionan. Entonces, yo sé que Kantar y Bope ha sido muy cuidadoso con los contratos que celebra con estas compañías porque no les puede dar mejores condiciones que a las demás. Entonces eso pues es un tema que atañe directamente a IVOPE. En esa materia, con este tema de IVOPE hemos estudiado mucho en qué consiste la discriminación de precios y nosotros, la asesoría que le hemos dado a IVOPE está más o menos resumida acá. En ningún caso se puede vender a cualquier participante en el mercado un estudio a un precio mayor de aquel que reciben las empresas vinculadas a IVOPE. Eso es clarísimo. No le pueden dar mejores precios a las compañías que están del grupo WPP. Segundo, es posible establecer precios diferenciales para grupos de clientes que no compiten entre sí, como por ejemplo unos precios para los canales de televisión y otro precio para las agencias de medios, por ejemplo. Luego, al interior de cada uno de estos grupos es posible establecer un precio más bajo para un grupo de empresas cuya capacidad adquisitiva sea significativamente menor a la de otras empresas que sean del mismo tipo. O sea, lo que hablábamos, a las grandes agencias de medios pues se les pueden dar precios más caros que a las que sean pequeñas. No es aconsejable permitir la figura de los consorcios para la compra de los productos, pues ella podría conducir a que alguna empresa reciba un trato diferente al que tendrían en caso de presentarse individualmente,
lo cual podría resultar en una infracción a la orden de la SIC. Eso lo miramos alguna vez, porque hay compañías que estaban formando consorcios con el único propósito de comprarles a ustedes los estudios pues más barato. Entonces ahí, pues, que a mí me parece muy imaginativo además, pero es que ahí corren el riesgo de ustedes incurrir en esa discriminación de precios. Entonces, pues eso es el otro tema que... Y aquí ya, hasta aquí llego. Eso digamos que este es un brochazo muy general de todo el derecho a la competencia. No es para que se asusten, digamos, la idea no es asustarlos, pero sí es un tema de gran relevancia. Todo el mundo que está en el mundo empresarial, en el mundo laboral hoy en día, tiene que tener unas nociones básicas del derecho a la competencia. Si algún día tienen alguna duda, consulten, pregunten. Ustedes, el que no es abogado y aún los abogados, este es un tema muy especializado. Y hay zonas grises. Hay cosas que son muy claras, porque un acuerdo de precios todos sabemos que es ilegal, pero hay zonas grises. Por ejemplo, la discriminación de precios es una zona gris, ahí no es tan claro exactamente qué es lo que es ilegal. Entonces, cuando tengan duda de algo, consulten y es preferible el día que trabajen en cualquier empresa en la que estén trabajando, y se los digo por esa experiencia que tuve en la investigación de Kimberly Clark. Si ustedes ven que algo, que la empresa para la que están trabajando está involucrada en un cartel, está involucrada, pues el consejo sí es salirse, porque es que hoy en día pueden acabar, cualquier persona natural puede acabar investigado o sancionado, y pues ese no es el mundo en el que uno quiere estar. Entonces, aquí pues uno tiene una cantidad de personas naturales trabajando para grandes multinacionales, que uno creería que uno entra a una gran multinacional de estas y pues que va a ser una buena escuela, y hubo muchas personas que acabaron pues con la peor experiencia de sus vidas y que las marcó profesionalmente. Entonces, pues hasta ahí llego, no sé si tengan alguna pregunta.